Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Cátedra al Aire. Es un gusto estar en tu casa, estar en tu living y que puedas escucharnos. Hoy tenemos un programa un poco diferente. No solemos hablar de política en forma directa, a pesar de que sabés bien que este programa, que se llama Cátedra al Aire, es la extensión de una cátedra universitaria que se llama de Problemas Políticos Regionales. Generalmente no hablamos de política, pero sí de la gente que hace política, no hablamos de política partidaria. Pero hoy nos va a convocar un pedacito de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué te digo esto? Estoy con dos personas que ya las voy a presentar. A mi derecha el licenciado Orlando Vera y a mi izquierda Zoilo Ruiz. Ellos son integrantes del Frente Radical Amaya Chubut, lo que se conoce como FRACH. Vamos a hablar hoy de Mario Abel Amaya. ¿Por qué vamos a hablar de Amaya? Vos viste que a medida que caminás por la ciudad, que recorres los barrios, encontrás nombres de calles, de puentes, el acceso, una rotonda, que en realidad lo que tratan de hacer es inmortalizar o tener permanentemente vigentes determinados actores políticos, actores sociales, ex dirigentes, autoridades del municipio, del país, etc. La ciudad de Trelew tiene un barrio que se llama Mario Abel Amaya. Y probablemente la generación anterior no conozca mucho de la vida de Mario Abel Amaya. Por eso este programa especial se lo dedicamos a él, porque queremos conocer y queremos comentarte y explicarte quién fue Mario Abel Amaya. Y nada mejor que dos referentes políticos de la Unión Cívica Radical que trabajan políticamente en una línea interna del partido que tiene proyección a nivel provincial, que es el Frente Radical Amaya. Así que, Orlando, buenas tardes. Zoilo, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por venir, gracias por venir. Bueno, vamos a empezar con Orlando. ¿Por qué el Frente Radical Amaya? ¿Qué fue lo que pensaron al momento de elegir el nombre de un líder radical y en particular Mario Abel Amaya? Yo creo que se dieron ciertas cosas, ¿no? Que uno lo ve en la distancia y se da cuenta de que, bueno, que fue una de las mejores elecciones que pudimos haber hecho. A mí personalmente me llamaba mucho la atención lo que me sucedió en otro lugar, en Rosario. Esto lo cuento siempre porque en Rosario es como que, como dice ahora, dicen los chicos, cae la ficha. En Rosario me igualan a Trelew con Mario Abel Amaya. Y yo lo único que pensé fue en el barrio. Entonces, cuando vuelvo, estaba en la Juventud Radical yo en ese momento, vuelvo me doy cuenta de que casi nadie manejaba cuál había sido la obra de Mario Abel Amaya. Y obviamente nos empezamos los que estábamos en ese momento, a involucrar a conseguir datos, quién lo conocía y demás, y cuando empezamos a enterarnos de quién fue, la verdad que nos dio una vergüenza que cada vez que lo digo en este momento me está dando vergüenza, porque no solamente como radicales, sino como personas que defienden la democracia, que defienden la participación, que defienden los derechos humanos, que están en las problemáticas sociales. No conocer a Mario Abel Amaya y vivir en Trelew es en sí mismo una gran contradicción. Y los radicales teníamos mucho que ver en esto de que no pasara, teníamos que revertir esa situación. O sea, había como una deuda pendiente en reconocer la figura de Mario Abel Amaya, no solamente dentro de la Unión Cívica Radical, sino particularmente en la ciudad de Trelew. Claro, porque uno también me hablaba con gente de otros lugares y te decían, bueno, pero Amaya tiene su barrio, está bien, pero es el barrio es importantísimo, un barrio que tenga el nombre de un dirigente, ¿no? Pero si no queda como una cáscara vacía, y que había que empezar a comenzar una lucha simbólica por traerlo nuevamente hacia la visibilidad que hoy creemos que está teniendo más grande, ¿no? Que a lo largo del tiempo, cuando nos decidimos a ponerle nombre al grupo, me acuerdo que fuimos a ver acá en la Pecoraro, en Trelew, a la familia de Amaya, estuvimos con Blanca,
estuvimos con el resto de la familia, y les dijimos que teníamos la idea de presentarnos como Frente Radical Amaya, y si a ellos les ofendía, les molestaba o no tenían algún tipo de problema, y nos dijeron que no. Lo contactamos a Solar Irigoyen, también por la cercanía que tenía, y le hicimos el mismo planteo, y al momento de decidir el anuncio público, empapelamos la ciudad con la cara de Amaya. Lo hicimos un domingo, me acuerdo. Pedimos autorización al Comité Nación, algo de Juventud y de Mayores, digamos, notificamos, ¿no? Si había alguna, porque nos parecía que era muy grande lo que estábamos por hacer. Entonces sentíamos como que no queríamos dejar nada suelto. Y bueno, y un día, un 16 de diciembre, empezamos. ¿De qué año, Orlando? 2007. En Trelew. Perfecto. Así que, bueno, lo lanzamos con total alegría y empezamos a caminar con la mochila tan importante que es de tener un referente como Mario Belamaya, ¿no? Supongo que, por supuesto, vos decís mochila y me parece que es una responsabilidad muy grande ponerle justamente a una agrupación interna o a un sector del partido el nombre de un referente. Hace no mucho tiempo, en diciembre pasado, el Frente Radical Amaya hizo un acto en la plaza de Trelew, donde hay una placa que conmemora la vida de Mario Belamaya, y colocaron un busto, Zoilo. El busto, paradójicamente, o porque así lo eligieron, mira hacia el Teatro Español. Eso fue por lo menos lo que se dijo durante el lanzamiento, la etapa previa al lanzamiento. Se comentaba que Mario Belamaya miraba al Teatro Español de Trelew. Contanos por qué. Y mira, año 72, que es cuando Trelew como ciudad tiene un protagonismo importante a nivel nacional, se hizo una poblada, que algunos llaman una poblada o el Trelewazo, porque la Junta Militar de aquella época había hecho una racia, como se llamaba, y se habían llevado 16 vecinos de Trelew, de Madryn, de Pirámides. Y el pueblo, la ciudadanía de Trelew no se bancó eso y salió a la calle, y llenó el teatro y estuvo reclamando por la liberación de cada uno de esos vecinos hasta que liberaron al último. Y el último fue Mario Belamaya, que no fue preso justo en ese momento con todos los vecinos, con los otros 15 o 16, sino que a Amaya ya lo habían llevado preso antes. Y siempre igual, como lo cuenta Hipólito, que el otro día tuvimos la suerte de compartir otra charla con él, nunca estuvo acusado de nada. Siempre a disposición del Poder Ejecutivo, pero sin ningún cargo, no lo acusaban. Estaban sí caratulados, como que le causa risa al propio Irigoyen hoy, que dice que estaba caratulado como un preso de máxima peligrosidad. Y bueno, y en esas condiciones estaba Amaya. Y el teatro, que fue en esa época fundamental para la liberación de no solo de Amaya, sino de todos los vecinos que se habían llevado, fue un ícono en esa época. Y teníamos, en 2011, habíamos puesto una placa conmemorativa también para Mario Belamaya, y con esto del busto decíamos de que, lo tenemos al teatro cruzando la calle. Y qué mejor idea de ponerlo y en esa mirada, si se quiere así, de Amaya hacia el teatro permanente. Y bueno, lo charlamos, la gente del municipio nos facilitó todo, no tuvimos ningún tipo de peros, y todo lo que planteamos lo tuvimos. Perfecto. Así que, aparte, un agradecimiento para ellos, ¿no? Perfecto. Y de esa manera, bueno, se puso en ese lugar, y Maya está, como dice Orlando siempre, ahora mirando y permanentemente al teatro, que fue un ícono. Mirando al teatro, que fue aquel que reclamó por su vida, por la vida de todos los vecinos que se había llevado la dictadura en aquel momento. Amaya vuelve, hagamos un poquito de la historia de Mario Belamaya. Contanos, Orlando, cómo lo secuestran, qué cargo tenía, porque bueno, no es un dirigente al que estemos acostumbrados a hablar, pero tampoco fue un dirigente local, en realidad fue un dirigente nacional. Que sí, si bien nació entre Dolabón y 28 de julio,
cursó en la escuela 5, digamos, está muy vinculado a Trelew. Era docente en el Colegio Nacional de Trelew. En el Colegio Nacional era docente, sí. Abogado, además. Abogado, se recibió, estuvo estudiando entre Córdoba y Tucumán por cuestiones de justamente su militancia en su época estudiantil, tuvo que terminar en Tucumán. Y cuando vuelve, bueno, empieza su militancia en el radicalismo, se contacta también con Chiche López, con Hipólito Soler Irigoyen, con todos tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de charlar estas cosas. Bueno, tiene el estudio con David Patricio Romero y él era uno de los integrantes del movimiento Renovación y Cambio, el movimiento que Alfonsín creó y que a la larga lo llevó a la presidencia del país. Un movimiento renovador que tenía mucho empuje y que se apoyaba mucho en los jóvenes y que tenía un mensaje muy claro. Bueno, en ese esquema y en esa construcción se inserta Mario de la Maya y es, junto con Hipólito Soler Irigoyen, diputado nacional él y Soler Irigoyen senador. Con la anécdota que, bueno, que Hipólito Soler Irigoyen recordaba que estaba todavía en la cárcel a Maya cuando le dice te voy a poner de candidato y termina saliendo, bueno, ya era candidato y después termina siendo diputado nacional. Bueno, Mario de la Maya lo llevan en el año 1972, bueno, varias veces fue preso, eso también hay que... Lo que pasa es que además lo dijo Zoilo, claro, además de su actividad política, él cumplía un rol preponderante con los derechos humanos y con la defensa de muchos presos políticos, que por ahí también fue parte de los motivos que esgrimió la dictadura de aquel momento para secuestrarlo. Hoy lo dijo recién Zoilo y es algo que Hipólito siempre hace mucho hincapié. Tanto él como Amaya no toleraban que hubiera presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa. Porque digamos, uno porque cuando roba, va preso por robo, o le imputan el robo y hay que demostrarlo, o un asesinato, o lo que fuere. Pero presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional es solamente a una dictadura se le puede ocurrir esto. Y por eso los abogados, con este perfil solidario y social, que habían varios en muchos partidos, pero bueno, en la zona teníamos destacados a Mario de la Maya y a Hipólito Soler Irigoyen, se ponían a disposición de esos presos y al ponerse a disposición de esos presos, bueno, corrían con las consecuencias de esa acción. Pasaban a integrar las famosas listas negras. Las listas negras y bueno, y todo el tiempo estaban siendo vigilados. Lo mismo pasaba, lo que le pasó a los vecinos que se llevaron, que también estaban en la Comisión de la Solidaridad, que siendo abogados o no, pero vecinos nada más en su carácter de vecino, ayudaban a las familias porque las distancias son muy grandes, porque venir a Rawson, a la unidad 6 de Rawson, era una especie de aislamiento que había planificado la dictadura. Entonces, se ponían a disposición para hacer un enlace con la familia y con las necesidades que pudieran tener. Justamente por esto, por un rasgo de humanidad, también fueron castigados en ese momento y llevados presos, hasta que el teleguaso hace que vuelvan todos, ¿no? En el tema ese de la comisión que se armó de la solidaridad, en muchos casos, familias de presos que estaban acá en la unidad 6 venían, hacían miles de kilómetros para llegar a ver a sus familiares, y cuando estaban acá, el preso, ese familiar, ya no estaba en la unidad 6. Lo trasladaban A otro punto. Entonces esa familia quedaba, después de venirse tantos kilómetros, medio como que varados acá, ni siquiera sin poder ver a su familiar. Entonces esta comisión, que la integraba mucha gente de acá de Trelew, apoyaba a esa familia y se le dio ese nombre, la Comisión de la Solidaridad. Recordemos también que Amaya se lo llevan, Amaya era asmático, tenía un problema de salud bastante serio y además también tenía diabetes. Y bueno, esto, su enfermedad, más los golpes, más todo lo que le sucedió, fue lo que terminó acabando con su vida después del regreso. Contame, ¿se lo llevan de Trelew, secuestrado? ¿A dónde está? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cómo vuelve? Yo esto se lo pregunté en la misma casa donde vivía él, a Amaya, a la cuñada de Amaya, a Blanca Yunes, que falleció hace poco, y ella me contaba, me decía, esa noche él le dice a la madre, se despide, y le dice que ya vuelve, pero deja el reloj. Y la madre le llamó mucho la atención ese dato, que deja el reloj. Cortan la Pecoraro Pecoraro entre 9 de julio y Rawson, cortan, hacen todo un operativo, lo mismo estaba pasando con Soler Irigoyen en Madrid, y bueno, se lo llevan.
primero sin, digamos, se lo llevan sin notificar, nadie sabía dónde habían estado, habían desaparecido, estaban en condición de desaparecidos. Esa condición de desaparecidos y el estar juntos hace que de ahí se los llevan a Bahía Blanca, donde funcionaba la escuelita. Solari Irigoyen siempre comenta que lo reconocía por la voz porque estaban encapuchados, y se da cuenta que estaba Mario Belamaya, que sufrió una serie de tormentos ahí, pero paralelamente a nivel internacional Solari Irigoyen tenía un reconocimiento, lo tiene en todo el mundo y en Latinoamérica también, y pasaba que, bueno, que el país a nivel mundial estaba recibiendo presiones porque querían que aparezca, aparte un senador y un diputado nacional, dos autoridades de la nación siendo secuestrados y desaparecidos. Bueno, resulta que simulan una redada, un intercambio de disparos entre la policía y aparentemente los secuestradores, y ellos encapuchados los tiran al costado de la ruta, y ahí heroicamente los militares, las fuerzas militares de ese momento dicen que cobran visibilidad a Maya y Solari Irigoyen. Ahí sí no los dejan libres, los llevan presos, pero digamos, ya salen de la condición de desaparecido, que en este país lamentablemente muy pocos lograron salir de ese lugar, ¿no? Hacen un simulacro como que los dejan y los vuelven a tomar. Sí. Incluso antes, previamente, hacían chistes de que los mataban, de que ¿qué hacemos? ¿Dónde los dejamos? Todo el tiempo había presiones psicológicas, golpes, y una serie de torturas y demás. Bueno, después ellos van a Río Negro, creo, ¿no? Sí, Viedma. En Viedma están. En Viedma, lo llevan a Viedma. Lo tiran a la banquina así en forma literal, nos decía Hipólito que los agarraban dos policías, uno de los pies, otro de las manos, medio lo amacaban un poco y lo tiraban a la banquina. Y pasa eso, que simulan un enfrentamiento, hay tiros de todo tipo de la propia fuerza militar. Sí, los militares que los llevaban, y se van, y a los pocos minutos llega un patrullero de la Federal, que también, no casualidad, estaba todo en el medio de la nada, a la vera de una ruta, y llega en algunos minutos la Policía Federal. Y ahí los llevan, y ya en calidad de detenidos. O sea, recién a partir de ahí dejan de ser desaparecidos. Claro, dejaron de ser desaparecidos ahí para estar presos. Y desde ahí, desde ahí de Viedma se traslada de vuelta y terminan los dos acá en la unidad 6 de Rawson. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar esta historia apasionante de un líder popular como es Mario Belamaya, que por ahí no todo el mundo lo conoce, sabe qué sucedió con él, por ahí quienes tenemos un poco más de años lo conocemos, pero bueno, la idea es que podamos reivindicar, recordar y darles una explicación a por qué el nombre de Mario Belamaya en un barrio de la ciudad y particularmente en el Frente Radical Amaya Chubut, que es un pequeño grupo de la Unión Cívica Radical. Vamos a un corte y ya volvemos. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo en cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres. Nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar. Canal 12 TV. Te ve tal como sos.
Aquí estamos en este programa de Cátedra al Aire con una figura emblemática que sobrevuela un poco el recuerdo de esta tarde, que es la de Mario Abel Amaya. Estamos con Orlando Vera, con Zoilo Ruiz. Ellos son integrantes del Frente Radical Amaya Chubut y queríamos saber cuál era el motivo que los había impulsado, que los había llevado a elegir la figura de Mario Abel Amaya para encabezar o para que tuviera el nombre de este sector político de la Unión Cívica Radical. A ver, Orlando, pongámosle fechas. Fechas a la dictadura, el comienzo de la dictadura, ¿cuándo se llevan a Amaya? Bueno, ¿Y cuándo vuelve? Claro, en realidad el 17 de agosto del 72, después de los sucesos del 72 acá, digamos, justamente un día tan emblemático para los argentinos, es cuando también se lo llevan. Él vuelve en noviembre, el último. Estamos hablando de los sucesos del 72. 72. Si nos trasladamos al 76, tenemos que pensar que la dictadura se da el 24 de marzo de 1976 y Amaya muere el 19 de octubre de 1976. Todo esto que contábamos hace unos minutos se da muy vertiginoso, o sea, termina falleciendo el mismo año del golpe militar, de la dictadura más sangrienta que tuvo Argentina. Incluso Romero nos dice en el video que tenemos arriba de la mesa, Libertad, que tiene, digamos, fue aprobado por unanimidad por todos los diputados de interés legislativo. Él dice que Amaya les decía, se viene un golpe y yo creo que este va a ser más duro que todos los otros, porque como que había un acostumbramiento también en la sociedad argentina a los golpes, y como que en esta hay que tener cuidado. Decía que siempre se adelantaba a los hechos Romero, que con el que compartían el estudio jurídico, ¿no? O sea, entonces Amaya muere en la unidad 6. No, fue trasladado a la unidad 6 junto con Hipólito. Estaba preso en la unidad 6 junto con Hipólito, y como se había deteriorado mucho su estado de salud, fue trasladado a Buenos Aires, al penal de Devoto. Y en Devoto es donde fallece, el 19 de octubre. En realidad, Mario Abel Amaya muere por los tormentos que sufrió y además como consecuencia de sus enfermedades que evidentemente aceleraron todos los procesos, ¿no? Por dichos, ¿no? No tenía asistencia médica, él era un asmático crónico y dependía permanentemente del inhalador que usaba y no lo tenía, y no tenía su medicación, claro. Y más los tormentos que recibía, fueron que los determinantes en que su cuerpo no resistiera, ¿no? Y estaba tan no sé, no me sale la palabra cómo decirlo, pero tan mal su estado físico que la propia madre, cuando lo visita en Devoto, no lo reconoce. La mamá le dice, sí, está acá, y ella entra por un pasillo, ve un montón de otros pacientes que estaban en la misma condición, y sale de vuelta y dice, no, acá no está mi hijo. Y lo llevan de vuelta y le dicen, sí, es él. Y bueno, y era Mario Abel. Tenemos también que comentar, aquí tenemos un video que se llama Libertad, que fue hecho a los 35 años, en homenaje a los 35 años de la muerte de Mario Abel Amaya, del que participó mucha gente, y son las imágenes que están ilustrando este programa. Contanos un poquito, Zoilo, quiénes están en el video, cuál fue la idea y qué es lo que intentaron hacer con este recuerdo. Sí, dijiste bien, intentamos. Bueno, cuando se cumplía también un nuevo aniversario, habíamos decidido hacer otra cosa que llegue un poco más, y por el mes de agosto más o menos se nos ocurrió la idea de poder hacer un documental. Yo tenía cierto conocimiento en televisión por mis trabajos anteriores, y bueno, y le dimos para adelante. Conseguimos una cámara, y el 22 de agosto fue justo el día de la primera nota que hicimos en el Museo de la Memoria, que fue con Luis Carrera. Luis, si no me equivoco, lo tenemos por acá. Daniel Carreras. Daniel Carreras fue en el 72 cuando se escapan los presos de la unidad 6, que el primer grupo logra salir del país e ir a Chile. El segundo grupo, donde estaban 19
presos, no pudieron y se quedaron acá, y estaba Mario Abel Amaya también ahí intercediendo por la vida de él. Que fueron los que presos fueron que después los murieron 19 salvajemente. presos que tuvieron Claro. después asesinados en la base Almirante Sar. Y Daniel Carreras, yo recuerdo la transmisión por televisión, porque bueno, la ciudad de Trelew vio en esa fecha, vio todo lo que sucedía en el aeropuerto, en aquel entonces el Sí. aeropuerto de Trelew, con todos los presos que no habían logrado escapar, que pedían rendirse, que entregaron las armas, que pidieron la presencia de un juez. Bueno, Daniel Carreras, que fueron trasladados a la base. Sí. Daniel Carreras fue el periodista que relató y nos Exactamente. contó por las pantallas en aquel momento de Canal 3, nos contó todo lo que estaba sucediendo y pudimos verlo. Y que fue todos. también después a nivel país, porque fue la única documentación gráfica que había, y Perfecto. fílmica. ¿Quién más está en Después este participan, documental? obviamente, Solar Irigoyen, Don Hipólito. David Patricio Romero, que integraba el estudio jurídico con él, eran socios En aparte el de amigos. pasaje frente en al el Colegio pasaje San Nacional. Luis. Sí. Luis Bayo, también todos dirigentes radicales, Santiago Chiche López, Aldo Álvarez, periodista claro. también de acá de Trelew, el doctor maestro, Hugo Paverini, fallecido hace poco Hugo, César McCarthy padre, que también se conoció con Amaya en 28 de julio, y eran desde pibes, tenían cierta amistad, Mario Pérez Michelena de Madryn, Hilda Fredes, también tenía un estrecho vínculo con Mario Abel, porque junto con Elvio Ángel Bell, que también hoy es noticia porque hoy recién está saliendo a la luz y se puede hacer el juicio por la Va a comenzar el desaparición. juicio, sí, doctor. Mario Abel participó del bautismo, del casamiento de Hilda Fredes y demás. Pepe Monge también como dirigente, un fotógrafo que fue histórico en Trelew, porque siempre está vigente de Fotolux. Fotolux. Todo el mundo lo conoce como Fotolux, pero bueno, Sleiman San Martín se llama, y también él tuvo algún trato y se acordaba mucho de Abel Amaya, así que estuvo también en este trabajo que hicimos. Mariano Marcos, Encarnación Díaz de Smulhol, La esposa también, del juez claro, Mulhall. también fue una de las 16 personas que se habían llevado en el 72, Claro. y por lo que también el teatro pedía por ella. El hijo de Hipólito Solar Irigoyen, Ernesto López, que también después cuando se jubila, porque ya Chiche está López. viejito, Ernesto. Ernesto. Como alumno. Ernesto López, que como- digo, ahora está viejito, se jubiló y se está acercando, se ha acercado mucho al grupo nuestro, así que bueno, también él estaba en En el esa época no documental estaba. Ernesto López. con sí. Ernesto. Eh, Y una amiga de la infancia que no tuvo ninguna participación política, que es Aurora Rancho de Gaima, Dolabo. de Dolabón, De perdón. Dolabón. Que con Bueno. ella recorrimos los lugares donde daba clases Amaya en una escuelita de allá, y la casa donde nació Amaya, entre 28 de julio y Dolabón. Y este documental, cuando lo logramos, yo tuve algunos inconvenientes técnicos, por lo que ya faltando nada casi para la fecha que habíamos previsto, tuve que salir a pedir prestado porque no tenía manera de poder concretarlo. Y también un amigo que he visto que también está acá de camarógrafo en algunos programas, Ariel Camarata, él también desinteresadamente me presta todo su equipo de centro de edición y en su máquina lo preparamos. Terminó de salir de la compu al mismo instante que estábamos armando sonido para hacer el acto central en la plaza. Así que fue todo Esto así. lo pasamos en el... No lo y dijiste, ahí iba. Y- Y luego del acto de la plaza, que estuvo presente todo el arco político de la provincia, este documental lo presentamos en el cine Coliseo de Trelew. Perfecto. 450 personas, estaba a pleno. Muy bien. Así que bueno, a Chicos, se partir nos de... acabó el programa. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Es muy importante tener esta memoria, y permítanme llamarla selectiva, ¿no? Que podamos elegir a quién recordar, que tengamos conciencia
de los nombres que quedaron inmortalizados en la ciudad de Trelew, y que también tengamos conciencia de que hubo líderes que sufrieron, que pasaron por momentos muy ingratos, pero que siempre van a seguir siendo un ejemplo. Y por eso el Frente Radical Amaya lleva el nombre de Mario Abel Amaya. Les agradezco mucho, Zoilo, Orlando, y hasta acá llegamos con un nuevo programa de Cátedra al Aire. Nos vemos en la próxima.